Muy buenos días, mis queridos alumnos del primer año de secundaria. El día de hoy vamos a tocar el tema Tengo derechos y deberes. Muy bien. Y como siempre, vamos a iniciar reconociendo el objetivo de esta clase, que es que ustedes, alumnos y alumnas, sean capaces de reconocer y entender que un derecho implica la práctica de un deber. Bien, esta es una frase o mejor dicho, un párrafo extraído de una carta de Gandhi. Tal vez algunos no lo conozcan, de origen hindú, ¿no? Que tuvo o fue ganador de un premio Nobel de la paz. Entonces, este señor pues le ha dejado un legado no solamente a su país, sino al mundo. Y él, un defensor de los derechos del ser humano, de la humanidad en sí. Él escribió este párrafo. Mi madre, que era ignorante, pero tenía un gran sentido común, me enseñó que para asegurar los derechos era necesario un acuerdo previo sobre los deberes, dicho por Gandhi en una carta dirigida en 1947 a la ONU. Y les pregunto, ¿qué significa ONU? El legado que Gandhi nos ha dejado. Seguimos compartiendo pantalla. Bien, continuamos. Como ya cuando ustedes tuvieron la oportunidad de intervenir y hacerme saber qué es lo que sabían sobre los derechos y los deberes, ustedes pues manifestaron que los derechos pues vienen a ser las necesidades que todo ser humano tiene y los deberes son las responsabilidades que nace de esto. Entonces, la pregunta es, ¿hay relación entre los deberes y los derechos? Sí, es la conclusión a la que llegamos. Los derechos y los deberes están íntimamente relacionados. Si bien como seres humanos necesitamos que se garantice desde donde estamos, que se cumplan o se satisfagan las necesidades que todos tenemos, entonces de ese mismo modo también nosotros tenemos que ejercer y cumplir responsabilidades para de este modo poder vivir en un mundo en armonía y que no tengamos que caer en el caos. Existen diversos derechos y a cada uno le corresponde un deber, ¿no? Esto es muy importante. Existen diversos, ahora hay deberes, perdón, derechos fundamentales y muchos otros. Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar, vamos a hablar no tanto de los tipos de derechos que existen para el ser humano, sino más bien entender la relación que hay entre un derecho y un deber. Por ejemplo, decíamos que todos tenemos derecho a la vida desde el vientre de nuestra madre. Por eso será que en nuestro país especialmente está prohibido el aborto, ¿verdad? Con la lectura de nuestras diapositivas. Entonces, el derecho a la vida, eso es fundamental en todo ser humano, pero el deber de nosotros es cuidar nuestra vida y también cuidar la vida de los demás, ¿no? Ese es nuestro deber. Tenemos derecho a la libertad, pero también tenemos el deber de vivir con responsabilidad sin dañarnos, ni tampoco dañar a nadie, ¿no? Eso es muy importante. Y yo quiero hacer acá un pequeño hincapié. Compartiendo pantalla. Gracias del Castillo. Continuamos. Bien. Ahora, bueno, no tenemos muchísimo tiempo porque ya el tiempo se nos está agotando. Pero la idea es que ustedes en algún momento practiquen esto, háganlo. Esto les va a permitir tener más conciencia de no solamente sus derechos, sino también de los deberes que se desprenden de esos derechos. Entonces, hagan este pequeño ejercicio.
Ustedes tienen derecho a la educación, cierto, pero también tienen el deber de estudiar, ser responsables, ser honestos, no solamente con sus padres, sino con ustedes mismos. También tienen derecho a la educación, a la seguridad, pero también de ese mismo modo ustedes tienen el deber de cuidarse, ¿no? Volviendo a su casa temprano, si un día salieron solos, volver a su casa temprano, buscar la forma y el mecanismo de siempre estar seguros y no exponerse. Hay jovencitos a los que sus padres les han dado permiso para ir a una reunión, tienen que cuidar su salud, tienen que cuidarse y procurar siempre estar protegidos, ustedes mismos, no es que alguien más lo haga. Derecho a la igualdad, del mismo modo, así como todos tenemos derecho a que se nos trate igual, del mismo modo ustedes también tienen el deber de tratar a todos sus compañeros por su nombre en el lugar en el que nos encontramos. Y así podemos hablar de todos los derechos, la privacidad, hablar del derecho al trabajo, etc. Entonces diremos, ¿qué es un derecho? Pues los derechos son facultades para hacer o exigir que se haga todo aquello que la naturaleza humana y las leyes establecen a favor de las personas. Entonces, dicho en palabras más sencillas, viene a ser la necesidad que tenemos todo ser humano y que se debe hacer que se cumpla. Un deber viene a ser todas las exigencias, prohibiciones, responsabilidades en torno a la realización o no de determinados actos o la adopción de una determinada forma de conducta. Bien, dicho en palabras más sencillas, pues es la responsabilidad que tenemos en nuestros hogares, con los estudios, con nuestra salud, con el trabajo, etc. Los deberes y los derechos están íntimamente relacionados y no existe un deber sin un derecho y tampoco existe un derecho sin un deber. Juntos forman una unidad. Algunos derechos fundamentales vamos a mencionar que es el derecho a la igualdad. ¿Por qué decimos fundamentales? Porque están en la Constitución Política del Perú y estas tienen un peso legal, ¿no? El derecho a la igualdad, a la libertad, a la propiedad, derecho a los recursos constitucionales, etc. En conclusión, mis queridos alumnos, los deberes y los derechos son necesidades muy importantes para el buen funcionamiento de la sociedad. Todo esto nos va a permitir vivir en armonía y no, que nuestra sociedad no termine en el caos. También es muy importante hacer valer nuestros derechos, pero así, del mismo modo, hacer también que nuestros deberes se cumplan por parte de nosotros. Y con esto termino. Este 10 de diciembre, el viernes, mañana, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, a nivel internacional. Entonces, todos tenemos derechos y se deben respetar. Del mismo modo, tenemos deberes que cumplir. Esto ha sido